Bueno, entonces, el secado solar, si ustedes se ponen a leer la bibliografía, van a ver que es uno de los procesos más antiguos que utilizó la humanidad para preservar los alimentos, ¿sí? Y poder utilizarlos en épocas en donde había escasez. Entonces, secar un producto consiste en quitarle el agua que contiene ese producto. ¿Por qué? Porque eso evita que proliferen organismos microbianos, bacterias, hongos, que lo que hacen es descomponerlo, ¿sí? Entonces, cuando uno lo seca, lo puede conservar por más tiempo. No solamente hay un problema de contaminación de microbios, sino también un problema de que se van produciendo reacciones químicas a medida que el producto, digamos, se va pudriendo, que hacen que después que no se pueda consumir. Entonces, el secado lo que hace es detener esas reacciones químicas y evitar que se contamine con microbios, ¿sí? Todo esto que yo estoy diciendo se mide a través de una variable física que se llama la actividad del agua, ¿sí? Que ahora les voy a explicar en qué consiste. Pero volvamos un poquito al tema de qué es el secado. Entonces, tradicionalmente lo que se hace, lo que se hizo, digamos, lo que hicieron los antiguos, por ejemplo, los incas o los mayas, aquí era secar los productos sobre el mismo suelo. Entonces se los distribuía, por ejemplo, los pimientos que se ven acá en Cachi, se los distribuye en cancha, se llama secado en cancha, y se le incide la radiación solar, calienta el producto y se va evaporando el agua que contiene el producto, ¿sí? Entonces, entre el sol, entre la acción del sol, la temperatura del aire y la baja humedad del lugar y el viento, se va secando el producto. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de secado tiene varios inconvenientes, digamos. Por un lado, es un secado lento, porque depende de las condiciones climáticas que existen en el lugar. Por otro lado, es una cuestión, digamos, heterogénea en el sentido de que, por ejemplo, nosotros secamos los pimientos y se va secando la parte de arriba, pero los que están en la parte de abajo o la parte de abajo del pimiento no se seca. Entonces hay que ir dándolo vuelta, ¿sí? Para que sea el secado parejo en todo el producto. Entonces, por eso se dice que el secado es heterogéneo. Y principalmente uno de los problemas, digamos, que hay con respecto a la calidad del producto que uno obtiene es que con el viento y estando expuesto a las condiciones climáticas exteriores, los productos se contaminan con polvo, con tierra, con insectos y este tipo de cosas, lo que hace es que el producto no tenga buena calidad al final. Por ejemplo, no sería un producto para exportar, ¿sí? Porque no cumpliría con las condiciones mínimas de salubridad que se requieren para este tipo de operaciones comerciales. Entonces, por eso, lo que se hace ahora es tratar de secar estos productos de manera industrial, en ambientes controlados, en donde nosotros sepamos que no hay contaminación de bacterias, etc. Y una de las maneras es a través del secado solar, ¿sí? Que son ambientes controlados en donde yo hago pasar aire caliente proveniente de colectores solares arriba del producto, ¿sí? O alrededor del producto. Entonces, con eso obtengo productos que son mucho más, de mucho mejor calidad. Entonces, la capacidad que tiene un producto de secarse o el secado adecuado depende de qué tipo de alimento tenemos. Nosotros no es lo mismo secar un pimiento que secar carne, que secar, qué sé yo, orégano o frutos o tomates, ¿sí? En segundo lugar, de cuál es la característica del secador solar con el que yo estoy trabajando. Como ustedes van a ver, hay distintos tipos de secadores directos, indirectos, híbridos, etcétera. Y también de las características meteorológicas del lugar, o sea, principalmente de cuánta radiación solar disponible tenemos en ese lugar, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando nosotros hablamos de los alimentos que vamos a secar, esos alimentos contienen una cierta cantidad de agua, ¿sí? Algunos alimentos contienen mayor cantidad de agua que otros, entonces nosotros tenemos que poder caracterizarlos desde el comienzo para saber cuánta cantidad de agua necesitamos evaporar, por ejemplo, en los pimientos, ¿sí? Eso es un valor que ya se conoce porque a través, digamos, del tiempo se van haciendo tablas en donde dice, bueno, un pimiento húmedo o un pimiento normal pesa tantos kilos, por ejemplo, o tiene tanta cantidad de agua,
tantos gramos de agua por kilo de productos secos, ¿sí? Y entonces uno lo puede secar hasta que elimina tal porcentaje de agua, ¿sí? Esos son valores que se conocen. Entonces, hay, como les decía, una variable que se llama la actividad del agua del producto, que está relacionada con la cantidad de agua que tiene el producto, pero que está libre o liberada para interactuar con estos organismos, hongos, bacterias, microbios, digamos, favorecer a su crecimiento, ¿sí? Entonces, esa variable que se llama actividad del agua es una cosa que nosotros queremos reducir en los alimentos y que está relacionada también con las condiciones o con el alimento que nosotros estemos secando. Hay un valor mínimo por debajo del cual no crecen los microbios, no crecen los hongos. Por ejemplo, 0,60 de actividad del agua, por debajo de 0,60 sabemos que no va a haber crecimiento microbiano. En cambio, por encima de 0,60, como ya vamos a ver en unas tablas posteriores, puede haber distintos crecimientos de distintos organismos biológicos. Entonces, lo que hacemos con el proceso de secado es intentar disminuir esta actividad del agua, ¿sí? Acá yo les muestro una curva que es muy común en secado, ¿sí? Que se llaman las curvas de desorción o de absorción. Desorción es cuando el producto se está secando, ¿sí? Y es la curva que está por arriba, ¿sí? Entonces, el producto empieza, por ejemplo, con mucho contenido de agua, acá en el eje vertical se ve cuántos gramos de agua por kilo o por gramos de materia seca tenemos, y si nosotros comenzamos a secarlo, vamos a ir moviéndonos por esta curva superior que se llama la curva de desorción, y por supuesto que va bajando porque como vamos secando, el contenido de agua que está en el eje vertical va descendiendo, ¿sí? También se suele mostrar, digamos, en la misma curva, la curva de absorción, que no corresponde al secado, es exactamente al revés. Si yo tuviera un producto seco, ¿qué pasa si lo voy humidificando? ¿Sí? Entonces eso se llama la curva de absorción, con la cual nosotros no vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar siempre con la desorción, que es el proceso de secado. Y en esta curva tenemos dos zonas, digamos, que están marcadas aquí como A y como B. Cuando nosotros empezamos a secar, si ustedes pudieran medir con una balanza, por ejemplo, van pasando aire caliente por el producto y van midiendo cuánta agua va perdiendo, lo que van a notar es que al comienzo del secado el producto pierde una cantidad de agua mucho mayor que al final del proceso de secado, ¿sí? Es como si el agua que contuviera el producto al comienzo fuera más fácil de evaporar que el agua que contiene al final. Eso nosotros lo marcamos con dos curvas acá que se llaman, o con dos zonas, perdón, que se llaman A y B. En la zona B, ¿sí? El agua, le decimos que tiene está débilmente ligada y es agua libre en el producto, entonces por eso se evapora fácilmente. Mientras que en la zona que está en A, es un agua que está fuertemente ligada y que está metida dentro de las mismas células del producto, ¿sí? Y entonces es más difícil de extraer, ¿sí? Entonces por eso están divididas estas dos curvas. Por ejemplo, acá para que ustedes tengan noción de qué es lo que estamos hablando, si nosotros esta actividad del agua que se puede medir es mayor de 0,98, como por ejemplo en los carnes y pescado, frutas y hortalizas frescas, vamos a ver que hay gran posibilidad de que se produzca crecimiento microbiano. Por eso la carne, digamos, si nosotros no la refrigeramos, se pasa rápidamente, ¿sí? Entre 0,98 y 0,93, por ejemplo, tenemos los embutidos, las frutas en almíbar, ¿sí? Entre 0,93 y 0,85, algunos jamones, algunos quesos más duros. Entre 0,85 y 0,60 ya tenemos las frutas secas, la harina, los cereales, ¿sí? Las mermeladas. Y por debajo de 0,60, que es, digamos, donde ya no crecen los microbios, tenemos la miel, el chocolate, los dulces, las galletas, las verduras secas, etc., ¿sí? Y en cuanto a cómo crecen los microorganismos, esta tabla muestra los mismos valores que antes. Entonces, actividad del agua mayores de 0,98 crecen todos los organismos. Entre 0,98 y 0,93, hongos y bacterias. Entre 0,93 y 0,85, los estafilococos y algunos hongos. Y entre 0,85 y 0,60, bueno, estos microorganismos que aparecen acá, halófilos y osmófilos. Y debajo de 0,60 no hay crecimiento microbiano. Entonces, ¿a qué se tiende cuando uno busca
secar un producto a llegar a un contenido de agua menor a 0,60 para que no haya contenido microbiano, ¿sí? ¿Cómo lo conseguimos a esto? Lo conseguimos en el proceso de secado solar a través de lo que se conoce como un secador solar. Nosotros hasta el momento hemos visto cómo trabaja un colector solar de aire y de agua, los conocemos bastante bien, sabemos cómo se calculan, sus eficiencias, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es acoplar ese colector solar de aire, en este caso, a una cámara que se denomina la cámara de secado. Entonces, el aire frío que ingresa por la parte baja del colector se calienta debido a la radiación solar, como ustedes saben, se produce aire caliente a la salida del colector y ese aire caliente se recircula a través de bandejas en esto que se llama la cámara de secado, ¿sí? La forma en que se ubican los productos dentro de esa cámara de secado es muy importante porque depende, digamos, de cómo se ubiquen. Si yo los pongo todos amontonados, por ejemplo, el aire caliente no va a poder circular correctamente entre ellos, entonces va a ser más difícil que se sequen correctamente. Entonces hay una manera de ubicarlos, hay todo un procedimiento para poner los que están más húmedos debajo, ¿sí? Porque a medida que este aire caliente va subiendo por la cámara, va tomando humedad del producto, de la bandeja, y entonces en el paso siguiente ya tiene un poquito más de humedad, ¿sí? Entonces se va humidificando a medida que pasa por las bandejas hasta que finalmente sale por la parte superior. Entonces, todo esto tiene un procedimiento de cómo manejarlo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estudiar ahora es cómo se hace o qué es lo que le pasa al aire a medida que va pasando por aquí para poder finalmente hacer un dimensionado de los colectores y de las cámaras de secado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es todo un resumen de en qué consiste la psicometría del aire húmedo, porque como ustedes se habrán dado cuenta, aquí lo que necesitamos conocer son las propiedades del aire, pero no solamente su temperatura, sino también el contenido de humedad a medida que se va produciendo el proceso de secado. Y eso está manejado o está regido, digamos, por lo que se conoce como la psicometría del aire húmedo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, las fuentes yo se las voy a ir poniendo por si ustedes necesitan después revisar las diapositivas de donde yo fui sacando estas cosas y hay algunas bibliografía adicional para que ustedes las vayan chequeando. Lo que tenemos puesto ahí, ese dibujo raro, extraño, que es la primera vez que ustedes ven, es un diagrama psicométrico, ¿sí? Es un diagrama que está, que se construye para conocer cuáles son las propiedades del aire húmedo. Vamos a ver cómo se utiliza, van a aprender a determinar las propiedades y yo les voy a explicar cómo es que funciona. Entonces, antes de eso vamos a hacer un repaso de lo que es lo que nosotros conocemos como aire seco, ¿sí? Aire seco es aire que no tiene vapor de agua, ¿sí? Aire húmedo es un aire que cuenta con un cierto contenido de agua, que después vamos a ver cómo se describe, ¿sí? Entonces, comencemos con el aire seco. Como ustedes saben, el aire seco es una mezcla de distintos componentes químicos, como principalmente nitrógeno, 75% aproximadamente del aire seco es nitrógeno, oxígeno, aquí dice dióxido de carbono, nosotros le llamamos dióxido con la letra D, dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Hidrógeno y gases raros, ¿sí? Principalmente la mayor parte del aire está compuesta de, fíjense acá arriba, nitrógeno 75% y oxígeno 23%, ¿sí? El aire tiene distintas propiedades de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentre, digamos, el aire atmosférico estamos hablando, ¿no? Entonces, no es lo mismo el aire atmosférico a nivel de mar, que nosotros le llamamos aire a una atmósfera, cuya presión es 101.325 pascales o 101,32 kilopascales, ¿sí? Eso se llama aire a una atmósfera. Nosotros acá en Salta, por ejemplo, estamos a una altura de 1.150 metros más o menos sobre el nivel del mar y la presión del aire a esta altura no es la misma que al nivel del mar, es un poco menor, ¿sí? Porque la presión depende de la altura a la que nosotros estemos.
De la misma manera, la temperatura también, mirada, digamos, a escala global, mundial, la temperatura va disminuyendo, la temperatura media, a medida que aumenta la altura, ¿sí? Por eso en La Puna el aire es más frío que en la ciudad de Salta, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, digamos, porque hay cuestiones climatológicas también en el medio, pero estamos hablando exclusivamente de la parte termodinámica. Entonces, por ejemplo, acá hay una curva que lo que me muestra es cómo cambia la presión, que está en el eje vertical, a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, que está en el eje horizontal. Es una curva descendiente, ¿sí? O sea, a 0 metros sobre el nivel del mar tenemos una presión de una atmósfera y a medida que vamos aumentando la altitud, esa presión va disminuyendo, ¿sí? Nosotros estamos más o menos en los 1200 metros, los 1200 metros son aproximadamente 0.88 atmósferas más o menos, ¿sí? Salta, si buscáramos, por ejemplo, La Puna, estamos como en 4000 y pico de metros, estamos como en 0.61, 62 atmósferas, ¿sí? Fíjense, un 60% de la presión a nivel del mar tenemos en La Puna, ¿sí? Eso influye en un montón de cosas, influye, por ejemplo, en la temperatura a la cual hierve el agua. Ustedes saben que en Salta el agua no hierve a 100 grados, hierve más o menos a 98 y punto algo de grados centígrados, mientras que en La Puna el agua hierve a menor temperatura, alrededor de los 93, 94 grados, ¿sí? Entonces, influye también en un montón de cosas. Y a medida que va aumentando la altitud, por ejemplo, acá en 8000 y algo, estaremos como en el monte Everest, ¿sí? Un poco menos de 0.4 atmósfera, entonces va disminuyendo la presión. Aquí tienen una tabla estimativa para que ustedes vean cuál es la presión, digamos, que hay a distintas alturas. ¿Por qué es esto importante? Porque ya van a ver que cuando trabajemos con los diagramas psicométricos, el diagrama psicométrico está hecho o calculado para una presión determinada. Normalmente se trabaja con presión de una atmósfera que es a nivel del mar. Entonces, si ustedes necesitaran, por ejemplo, hacer secado solar en La Puna, no podrían trabajar con un diagrama psicométrico que está calculado a presión de una atmósfera, sino que tendrían que utilizar uno a la presión correspondiente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hay una tabla para que ustedes miren un poco qué pasa con la densidad del aire, que por supuesto va disminuyendo con la altura, con la presión, que también va disminuyendo con la altura, y con la temperatura, que obviamente también va disminuyendo con la altura. Entonces, ahora pasemos específicamente al secado. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicaciones de secado, estamos hablando de aplicaciones de bajas temperaturas. ¿Por qué baja? Porque estamos trabajando con temperaturas de 40, 50, 60, 80 grados y no más que eso, ¿sí? Son aplicaciones de bajas temperaturas. Entonces, la velocidad a la que se va a secar un producto depende de qué capacidad tiene ese aire que está pasando para evaporar la humedad que tiene el producto, ¿sí? Y eso no depende solo del producto, como veíamos, y su actividad del agua, sino que también depende de cómo está el aire, ¿sí? De qué condiciones tiene, de qué temperatura tiene y de qué humedad relativa tiene. Mientras más caliente esté el aire, más fácil le va a resultar quitar humedad al producto. Y mientras más seco esté el aire, más fácil va a poder extraer el producto. O sea, la temperatura y la humedad relativa son dos propiedades fundamentales en el proceso de secado, ¿sí? Entonces, la capacidad de absorber humedad del aire depende de cuánta agua tiene presente ese aire, o sea, cuánto vapor de agua tiene contenido el aire con el que estamos secando, ¿sí? Y ese vapor de agua máximo que el aire puede absorber depende de la temperatura que tenga y de la presión que tenga. Ahora lo vamos a ver con los gráficos, ¿sí? Bueno, entonces, así como hemos hablado de aire seco, tenemos que definir qué entendemos por aire húmedo. Es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Se llama mezcla binaria porque está compuesta de dos componentes, el aire seco y el vapor de agua. La cantidad de vapor de agua que nosotros tenemos en esa mezcla va desde cero, o sea, cuando el aire es completamente seco, hasta un valor máximo, ¿sí? Que ese valor máximo se llama estado de saturación del agua y depende de la temperatura y de la presión. O sea, no es lo mismo la cantidad máxima de agua que puede contener el aire
a presión atmosférica que a una presión más baja, como tampoco es la misma cantidad de acuerdo a la temperatura que tenga ese aire. Por ejemplo, el aire caliente es capaz de absorber mayor cantidad de humedad que el aire frío, ¿sí? Eso lo medimos en una variable que se llama contenido de humedad y que la medimos como gramos de agua por kilo de aire seco, ¿sí? O sea, cuántos gramos de agua está mezclado con un kilo de aire seco, ¿sí? Entonces, este tema de que la temperatura, las condiciones a las cuales satura el agua, ¿qué significa que satura, que está saturado, que estamos en un estado saturado del aire húmedo? Que el aire ya no es capaz de absorber más humedad. Entonces, si yo le sigo agregando humedad después de ese punto, lo que va a pasar es que va a empezar a condensar el agua en pequeñas gotitas, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, con la lluvia. En el caso de la lluvia, bueno, ya no puede, digamos, seguir absorbiendo humedad el aire, entonces empieza a condensar. Es lo mismo que pasa con el rocío que nosotros vemos por la mañana, por ejemplo, en las mañanas de verano, que los días suelen ser húmedos, ¿sí? Entonces, la cantidad de agua contenida en el aire que durante un día soleado que hacen 30 grados yo no la percibo como humedad, cuando la temperatura empieza a bajar durante la noche, ¿sí? Esa agua empieza a condensar. Y condensa porque el aire a esa temperatura ya no es capaz de retener más vapor de agua, entonces comienza el proceso de condensación. O sea, el aire alcanzó el estado de saturación, ¿sí? Eso es lo que llamamos humedad relativa 100%. Cuando decimos humedad relativa al 100% significa que tenemos condensación de agua. Bueno, todas estas cosas que yo les estoy diciendo se vuelcan en lo que se llama la carta psicrométrica o el diagrama psicrométrico, que es esto que nosotros tenemos aquí. Tiene siempre la misma forma y la pendiente de estas curvas y la forma de los dibujitos o de las líneas rectas que tenemos aquí va a depender un poco de a qué cantidad de atmósfera estamos trabajando, si a 0,6 atmósfera o a 1 atmósfera. Normalmente, como les decía, esto se da a 1 atmósfera y a temperaturas normales, o sea, estamos trabajando con temperaturas de entre menos 10 y 55 grados, que son las aplicaciones, digamos, a las que nosotros vamos a trabajar normalmente, ¿sí? Existen otros gráficos para otras presiones y también para temperaturas más altas porque, digamos, por ejemplo, en alimentos o en procesos industriales se puede necesitar ampliar esta carta psicrométrica a temperaturas mayores, ¿sí? Entonces existen distintas escalas en las que se puede usar esta carta. Nosotros vamos a aprender a usar esta que es la de temperaturas normales. Por ejemplo, acá tenemos un dibujo de lo que les decía, de la carta presión atmosférica y a la derecha una carta a temperaturas mayores. Fíjense que las temperaturas acá van entre 20 grados y llega hasta 120 grados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuál es la situación en la que nosotros estamos trabajando o el proceso con el que estemos trabajando, tendremos que elegir la carta psicrométrica correspondiente a ese proceso. Bueno, ¿y qué me muestran todas estas líneas del diagrama psicrométrico? Me muestran un montón de variables. Nosotros vamos a aprender a determinar algunas de ellas, no todas, ¿sí? Pero principalmente, ¿cuáles son? La temperatura del aire, que nosotros ahora le vamos a llamar de bulbo seco, ¿sí? Que es la temperatura que yo mediría con un termómetro común, ¿sí? Esa se llama temperatura de bulbo seco. Hay otra temperatura que se llama de bulbo húmedo, que está relacionada con la humedad del aire. Y la temperatura de bulbo húmedo se mide poniéndole un recubrimiento, una especie de telita, a la parte que mide el termómetro, ¿sí? A la parte de abajo, al bulbo del termómetro, se lo rodea con una tela que está permanentemente mojada, ¿sí? O sea, humedecida en agua. Entonces, como en esa tela se produce un proceso de evaporación, porque pasa aire, digamos, a una cierta velocidad, el aire evapora el agua, ese proceso de evaporación le quita temperatura al material, digamos, por ejemplo, al mercurio, si es mercurio lo que se está usando en el termómetro, ¿sí? Y entonces la temperatura de bulbo húmedo que va a registrar ese termómetro va a ser menor a la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Entre los dos
termómetro, o sea, el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo, entre esas dos medidas se puede calcular cuál es la humedad relativa que existe, ¿sí? Por eso es importante medir la temperatura de bulbo húmedo, porque es la forma de medir la humedad relativa. Entonces, después tenemos la temperatura de rocío, que es la que les hablaba yo, o la temperatura de saturación, que es a qué temperatura yo tengo que disminuir la temperatura del aire para que se empiecen a formar gotitas de rocío o para que condense el agua. ¿Sí? Eso se llama la temperatura de rocío y también está en esta tabla ciclométrica. Bueno, obviamente la humedad absoluta, que ya hemos hablado que son los gramos de agua por kilo de aire seco, y la humedad relativa que se mide en porcentajes, 100%, 80%, es la que da normalmente el servicio meteorológico cuando escuchamos hay una humedad relativa del 85%, por ejemplo. Hay otras variables también, como el volumen específico, la entalpía o la entropía, ¿sí? Que se grafican en la tabla y que si fuera necesario calcularlas, están todas, digamos, ahí. Nosotros vamos a trabajar principalmente con estas variables que yo tengo acá en esta lista, salvo el volumen específico que normalmente no lo vamos a utilizar mucho. Bueno, y entonces, en esta carta, ¿cómo se hace para determinar estas propiedades? Ustedes van a ver que hay líneas verticales en esta carta, así, ¿sí? Que son la temperatura de bulbos secos, ¿sí? La escala está en la parte inferior, ¿sí? Dice acá abajo temperatura de bulbo seco. Estas líneas que son curvas y que definen la forma que tiene el diagrama aquí, son las líneas de humedades relativas, ¿sí? La última, esta que está acá, que define el límite del gráfico, es la humedad relativa de 100%, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en las curvas acá, que es esto que está acá, las humedades relativas van bajando hasta el 10% o 15% normalmente, ¿sí? Después tenemos las líneas de bulbo húmedo, que son líneas diagonales de esta forma, que están medidas acá, ¿sí? Se las ve, están todas graficadas acá. Tenemos el volumen específico, que son un poquito más verticales las líneas, con una pendiente mayor. Las líneas horizontales son la humedad absoluta, que le llamamos, o sea, esos gramos de agua por kilo de aire seco se miden en líneas horizontales y la escala está aquí, ¿sí? Y finalmente la entalpía, que está puesta acá, que son también líneas con una cierta pendiente, ¿sí? La entalpía lo que me mide es la cantidad de energía que gana o que pierde el aire a medida que va sufriendo los distintos procesos. Por ejemplo, el proceso de secado o un proceso de humidificación. Yo puedo calcular la entalpía y eso me va a decir cuántos joule por kilo de aire seco yo necesito agregar o extraer para pasar de un punto a otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo de cómo se utiliza este diagrama ciclométrico. Supongamos que nosotros queremos conocer cuáles son las propiedades ciclométricas de aire a temperatura de bulbo seco de 25 grados, o sea, si yo tuviera un termómetro común, mido 25 grados, y temperatura de bulbo húmedo de 20 grados, ¿sí? Y suponiendo que estamos trabajando a una atmósfera, o sea, estamos trabajando a nivel del mar. Entonces, por ejemplo, querría conocer qué humedad relativa tiene ese aire, qué temperatura de rocío o a qué temperatura se va a empezar a formar o va a empezar a condensar el aire. Me interesa conocer quizás cuántos gramos de agua por kilo de aire seco tengo, ¿sí? Y todas estas cuestiones. Entonces, para determinarlas uso el diagrama ciclométrico. Siempre para el diagrama ciclométrico voy a necesitar tener dos variables conocidas para determinar una tercera. Puede ser cualquier par de variables, por ejemplo, podría ser temperatura de bulbo seco y humedad relativa, podría ser temperatura de bulbo seco y humedad absoluta, o como en este caso, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Con cualquier par de variables yo determino todas las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes miran, habíamos dicho, la temperatura de bulbo seco se mide acá en el eje horizontal, ¿sí? Y son todas estas líneas verticales que aparecen en el diagrama. Entonces, si el dato era temperatura de bulbo seco 25 grados, yo me paro en la línea de 25 grados, ¿sí? Y el segundo dato que me daban era la temperatura de bulbo húmedo, que como ustedes verán, está aquí la escala, ¿sí?
temperatura de bulbo húmedo va en 0, 10, 20, 30, ¿sí? Y son líneas, como les había mostrado, líneas con esta pendiente. Entonces, yo ya sabiendo cuál es la línea que le corresponde, me fijo en la línea de 20 grados, que es el dato, de bulbo húmedo, y en la línea de 25 grados de bulbo seco, y dibujo un punto ahí, ¿sí? Ese punto es el estado termodinámico del aire. Entonces, en ese punto yo puedo medir muchas otras variables, ¿sí? Por ejemplo, podría medir en el eje horizontal cuál es la cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco. Entonces, lo único que hago es trazar una línea horizontal que está marcada aquí en negro oscuro y veo la escala de la humedad absoluta que está más o menos, acá está 0.01, 0.015, más o menos como 0.0, la mitad sería 0.0125, ¿no es cierto? Entonces, ese es el valor de la humedad absoluta, que es la que está puesta acá con la letra W. Bueno, acá aparece 0.0127 porque está calculado exactamente, ¿sí? Si quisiera conocer, por ejemplo, la humedad relativa yo les decía que son estas curvas que aparecen acá, que el máximo es el 100%, acá dice 90%, 80%, busco entre qué dos curvas está ubicado este punto está entre esta curva que dice 70% y 60%, ¿sí? Más o menos en la mitad, o sea, un 65% de humedad relativa, ¿sí? Es el valor que aparece aquí a la izquierda como humedad relativa 65, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? La presión de vapor está medida acá, ¿sí? Entonces, si yo trazo una línea recta hasta aquí, voy a llegar a obtener cuál es la presión de vapor. Y la temperatura de rocío, que les decía que es la temperatura a la cual condensa, yo lo que tengo que hacer es a este punto llevarlo a el 100% de humedad, ¿sí? A través de una línea que se llama de entalpía constante. Entonces, si yo voy con este punto que está en el 65% de humedad para llegar hasta el 100%, cuando encuentro la curva del 100%, bajo, ¿sí? Con una línea recta hacia abajo, y esa temperatura que yo lea en el mismo, digamos, en la misma escala de la de bulbo seco, pero con humedad relativa del 100%, va a ser la temperatura del punto de rocío. En este caso, más o menos un 17,7, ¿sí? Cuando yo me muevo por la línea de entalpía constante, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo determinar todas las propiedades del aire poniendo el punto donde corresponde. Además de estas tablas, digamos, físicas en papel, uno puede también, hay en internet un montón de estas tablas hechas a partir de soft. Entonces uno ingresa dos variables y el soft automáticamente calcula cuáles son las propiedades de esas variables, ¿sí? También eso se llaman las calculadoras psicométricas. Si ustedes buscan, van a encontrar muchas de esas que les van dando las propiedades. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes puedan manejar estos diagramas. Bueno, y entonces, conociendo un estado del aire, por ejemplo, esto que nosotros teníamos hace un ratito, podría ser la temperatura del aire a la entrada del colector, ¿sí? Pero yo lo que necesito saber es qué pasa con ese aire cuando pasa por el colector, ¿sí? Que ya sabemos que aumenta su temperatura, pero hasta qué punto se mueve, ¿sí? En el colector, entonces sufre un proceso el aire. El proceso dentro de un colector solar de calentamiento es un proceso que se llama de calentamiento sensible. ¿Qué significa calentamiento sensible? Que yo aumento la temperatura del aire, pero no modifico su contenido de agua, ¿sí? Yo en un colector solar no agrego agua con un rociador o con un vaporizador como para que el contenido de humedad del agua aumente. Simplemente lo que hago es transportarlo y producir un calentamiento de ese aire. Sería lo mismo que si yo pusiera una resistencia eléctrica, por ejemplo, y hiciera circular el aire, el proceso que ocurre en un caloventor común de calefaccionar. Es el mismo proceso que en el del colector solar de aire, ¿sí? Solamente que las fuentes de calor son distintas, ¿sí? En un caso es la placa absorbedora, en el otro caso es la resistencia eléctrica. Pero el aire lo que le pasa es que pasa de una temperatura T1 a una temperatura mayor T2,
¿sí? De un contenido de humedad, que acá está nombrado como X1, o sea, la cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco X1, no se modifica a medida que pasa, digamos, que se va calentando, o sea, sale con el mismo contenido de humedad, aunque como ustedes saben, la temperatura y el contenido de humedad sí modifican la humedad relativa, ¿sí? No la humedad absoluta, que es cuánta agua hay, sino la humedad relativa, que es la capacidad del aire de absorber humedad, ¿sí? La humedad relativa sí cambia, disminuye, porque como yo les expliqué hace un ratito, cuando aumento la temperatura del aire, ese aire es capaz de absorber más cantidad de humedad, ¿sí? Y eso se mide con la humedad relativa. Entonces, este proceso que se llama de calentamiento sensible, yo lo puedo graficar en el diagrama ciclométrico como una línea recta, ¿sí? Horizontal. ¿Por qué una línea recta horizontal? Porque si ustedes recuerdan, en este eje vertical de acá, las líneas horizontales medían los gramos de agua por kilo de aire seco, o sea, medían la humedad absoluta. Y como yo he dicho que la humedad absoluta se mantiene constante, entonces el proceso se produce en una línea de constante, digamos, de humedad absoluta, ¿sí? Si yo voy hacia la derecha, estoy moviéndome hacia temperaturas más altas, estoy hablando de un proceso de calentamiento. Mientras que si yo estuviera en el punto 2 y voy hacia la izquierda, estoy hablando de un proceso de enfriamiento sensible, ¿sí? O sea, enfriamiento sin adición de humedad. Eso es lo que está dibujado aquí abajo, ¿sí? Entonces, en el colector solar yo estoy entrando, por ejemplo, con el aire a una cierta temperatura T1 y se está calentando sin aumentar su contenido de humedad, pero sí variando la humedad relativa. Fíjense las curvitas acá dibujadas en líneas de puntos, ¿sí? La humedad relativa va a ser más baja y la temperatura va a ser más alta. Entonces, el aire que obtengo a la salida del colector es capaz de absorber la humedad que yo ahora le voy a quitar al producto en el paso siguiente, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo estuviera en el punto número 1 aquí con los 25 grados, el mismo punto del ejercicio anterior, si yo lo que hago es entrar ese aire, por ejemplo, en un colector, y ese aire se calienta, entonces puedo llegar hasta el punto número 2. Ese punto número 2, supongamos que tiene una temperatura de 45 grados, y yo quiero saber a qué humedad relativa está ese aire, entonces me fijo en las curvas de humedad, en las curvas de humedad relativa, ¿sí? Que son estas que están acá, y justo estoy cayendo, fíjense en esta que dice 20%. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo pasé de tener aire a 25 grados y 65% de humedad a tener aire a 45 grados y a un 20% de humedad, que va a tener mayor capacidad de absorber la humedad del producto, ¿sí? Entonces se produjo un calentamiento sensible. Si por alguna razón, no sé, se enfrió ese aire en una línea recta de enfriamiento sensible, o sea, no cambió el contenido de humedad, podría pasar, por ejemplo, del punto 2 al punto 3, ¿sí? Y en este punto 3, por ejemplo, podría volver a determinar cuáles son sus propiedades. En este caso, temperatura de bulbo seco de 20 grados y humedad relativa del 90%. Este aire que está acá es un aire que está casi cerca a la saturación. O sea, con este aire yo no podría secar ningún producto porque la humedad relativa es demasiado alta como para que absorba la humedad del producto, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Si yo quisiera saber cuál es la cantidad de energía que yo necesito agregarle al aire para pasar, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, ¿sí? Eso lo mido con las líneas de entalpía, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo podría podría medir la línea de entalpía que está más, si yo voy por esta línea inclinada, llego más o menos a los 57, más o menos, estamos acá en la escala, kilojoule por kilo, ¿sí? Y para pasar a este punto, si yo sigo por esta misma línea de entalpía constante y miro en la escala, voy a estar como en los 82, pareciera, más o menos, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre esos 57 y esos 80 y tanto, esos serán como 30, más te estoy haciendo, digamos, rápidamente la cuenta, esos 30 kilojoules es lo que yo tendría que agregarle al aire para que pase de este estado a este estado, ¿sí? Eso, por supuesto que si estoy con un colector solar, esos 30 kilojoules me los va a dar la placa absorbedora, ¿no es cierto?, de energía. Y lo mismo si quisiera ver cuánto calor pierde el aire cuando se enfría.
Bueno, acá está explicado un poquitito esto que yo les estaba hablando. Y el segundo proceso que nosotros tenemos que conocer, además de este calentamiento sensible que se produce en el colector, es el pasaje por las bandejas y la humidificación de ese aire. Eso se llama humidificación adiabática o enfriamiento evaporativo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que el aire caliente y seco que ingresa va absorbiendo humedad, acá en este caso está puesto como agua líquida, pero podría ser un producto del cual va absorbiendo humedad y entonces cuando sale, sale más frío y más húmedo de lo que entró, ¿sí? Ese proceso se produce sin que yo tenga que agregarle sin que yo tenga que agregarle calor, digamos, ni quitarle calor, ¿sí? Porque fíjense que es simplemente el movimiento de aire a través del producto. Entonces, eso se llama humidificación adiabática y se produce por las líneas de entalpía constante. La entalpía es una variable que mide los kilojoules por kilo de aire seco, que es la energía que contiene el aire, ¿sí? Se representa con la letra H normalmente. Entonces, en las líneas de entalpía constante yo me muevo de un punto 1, en donde tenía una temperatura dada y una humedad relativa baja, ¿sí? Aire caliente y seco, a un punto número 2 con menor temperatura, por eso me estoy moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Y mayor humedad relativa, ¿sí? Fíjense que no solo cambia la humedad relativa en este caso, sino también la humedad absoluta, porque en el punto 1 está más abajo y en el punto 2, si vengo con una línea constante, va a estar más arriba. O sea, aumentó la cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco, ¿sí? En este proceso de humidificación adiabática, que es lo que nosotros esperamos. Entonces, en un secadero en un secadero solar, digamos, completo, se producen dos fenómenos. Por un lado, el calentamiento sensible del aire, que es el que hemos visto en la diapositiva anterior con el movimiento de los puntos en un eje, en una línea horizontal, y la humidificación adiabática que se produce en las líneas de entalpía constante, ¿sí? Que me permite a mí calcular, por ejemplo, a qué condiciones va a salir el aire después de pasar por mi secador, ¿sí? Entonces, con todas estas cosas, nosotros lo que podemos hacer es diseñar nuestro secador. Acá hay un ejemplo de humedecimiento adiabático, por ejemplo, estamos en el punto, supongamos que estamos en el punto 7 y pasamos al punto 6, ¿sí? El punto 7 tiene una temperatura de bulbo seco de 28 grados, un poquito más, ¿sí? Y un contenido de humedad de aproximadamente 0.0, un poquito más de 0.01, ¿sí? Y una humedad relativa, si yo miro acá, de más o menos un 45%. Pasa por las bandejas donde está el producto, se humidifica, se enfría y entonces pasamos al punto 6. Si yo pusiera un termómetro a la salida del secador, mediría una temperatura de aproximadamente unos 22, 24 grados, ¿sí? O sea, bajó de casi 30 a 24 grados. La humedad relativa que yo mediría sería de 70 y, ¿dónde está? No, entre 80 y 90, o sea, 85%, o sea, pasamos de 45% a 85% de humedad, ¿sí? Y también aumenta, si yo miro por acá, la cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco, en este caso un poco menos de 0.015, ¿sí? Entonces, con esto, ustedes pueden calcular todas las condiciones, digamos, a las que saldría el aire del secador. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo, por ejemplo, a la salida del secador tengo una temperatura que está cerca de la temperatura de entrada, o sea, por ejemplo, en vez de, si entra a 29 grados, lo tengo a 27 y la humedad relativa sigue baja, entonces significa que el aire tenía mucho más potencial para secar el producto y que no lo estoy aprovechando lo suficiente, ¿sí? ¿Cuándo lo aprovecho lo suficiente? Y cuando la humedad a la salida está más cerca del 80 o 90%, ¿sí? Pero tampoco tiene que salir completamente húmedo el aire, no, por ejemplo, no conviene que esté al 100% porque entonces eso significaría que las últimas bandejas estarían muy cercanas a la temperatura de rocío o la temperatura de saturación y entonces hasta podría ocurrir que se formen esas gotitas de agua sobre el producto y entonces ahí lo estoy empeorando porque ahí tengo el crecimiento de bacterias, microorganismos y todo eso que yo
no necesito para mi producto. Entonces, hay un rango en el que es conveniente, digamos, que salga al aire seco, ¿sí? Aproximadamente de 80% de humedad, como para que no sea lo suficientemente húmedo como para que crezcan los microbios, pero tampoco lo suficientemente seco como para que no aproveche toda la capacidad que tiene el secador, ¿sí? Bueno, entonces acá más o menos está explicado lo de la diapositiva anterior. Y esto es, digamos, un resumen de todo lo que sería la psicometría del aire húmedo. Cuando yo les pase el PDF de esta presentación, van a tener además un apéndice en donde están explicadas todas las variables de las que yo hablé, la temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco, qué son, ¿sí? Las definiciones, y algunas ecuaciones por si necesitan para los prácticos que les digan, por ejemplo, calcule la temperatura de, no sé, de rocío, pero sin utilizar el diagrama ciclométrico. Bueno, están todas las ecuaciones que representan las rectas del diagrama ciclométrico o las que son más importantes en este apéndice para que ustedes las utilicen, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Como les decía, los ejemplos de secaderos que hay en distintos lugares del mundo, inclusive los que se hicieron en el INENCO en San Carlos, por ejemplo, o en distintos lugares, yo les dejo una diapositiva, una presentación de PowerPoint con todos los datos de los secaderos para que ustedes cuando tengan más tiempo y disponibilidad los puedan mirar, ¿sí? Lo que a mí me interesa ahora es que ustedes tengan las herramientas suficientes como para poder resolver el práctico de psicometría que tienen que hacer a continuación.